y lo que sea más oportuno. No obstante, ha habido una pista fundamental. Hay que estar atentos a las señales de la vida. Edgardo ha tenido a bien alojarnos en un hotel que se conoce, que se llama Plaza de San Francisco. He visto que es uno de los patrocinadores de MCA. Y ese hotel tiene junto a él una iglesia, la iglesia de San Francisco. Ayer por la tarde, cuando intentábamos superar el LAN ese o como se llame, nos acercamos a la iglesia, lo leyó. Y al entrar en la iglesia vimos una especie de anuncio que hacía referencia a que se estaba celebrando precisamente la conmemoración de Francisco de Asís, porque hoy, 4 de octubre, es el día del patrón de los animales, Francisco de Asís, que ayer se cumplieron 793 años de su fallecimiento. Y Francisco de Asís está muy presente en mi vida, pero la verdad no soy dado a fechas y no tenía ni idea que precisamente mi presencia en Chile, mi llegada a Chile y esta charla iba a coincidir con la conmemoración anual de Francisco de Asís. Y claro, Francisco de Asís, cuando se trata de vivir en la unidad, lo pone enormemente fácil, lo pone muy sencillo. ¿Por qué? Porque la vivió. Ya está. Y la vivió sin dejar mucho escrito. Es difícil encontrar algunos relatos, algunos pasajes escritos de Francisco de Asís. Y algunos de los que se le atribuyen no son suyos. Desde luego, hay una máxima que plantea ahora y que aparecerá también en el contexto de este encuentro, que a muchos ya os sonará. Yo la repito cada vez que tengo ocasión. Es esa máxima magnífica que, como todo lo que él sentía en su corazón, hacía realidad en su vida, porque eso es conciencia, no palabrería, sino el llevar las cosas a la vida cotidiana. Y es esa máxima que él hizo suya diciendo: necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Solo una persona así, por las razones que vamos a exponer, solo una persona que esté viviendo la unidad puede decir y hacer eso en realidad. Vamos a comprobarlo esta tarde. Él nos dejó fundamentalmente 3 reglas de oro a la hora de plasmar la vivencia de la unidad en nuestra vida. La primera, es el patrón de los animales, ¿verdad? No es casualidad. Francisco de Asís tenía un corazón donde brotó la compasión. La compasión nace como fruto natural cuando se vive desde la unidad. Y una compasión que él también nos enseñó que no tiene fronteras. No es la compasión solo, que también, pero no es la compasión solo hacia nuestros congéneres humanos. Es la compasión hacia los animales, hacia todos los reinos de la naturaleza, y como nos enseña el famoso voto de los bodhisattvas budistas, es una compasión que tiene que llegar a todos los mundos y a todos los seres sintientes. Porque esos mundos y esos seres sintientes comparten la vida que somos cada uno de nosotros. No hay fronteras, no hay separación, no hay distanciamiento, no hay alejamiento. Y cuando eso se vive, la compasión brota. Y cuando la compasión brota, insisto, no solamente llega a los seres humanos, sino que llega a todas las formas de vida y, por supuesto, al mundo animal. También haremos referencia a ello en los próximos minutos. Él, por tanto, nos enseñó la compasión universal como una plasmación de vivir en la unidad. Igualmente, nos enseñó la alegría. Todas las biografías que se han escrito acerca del Santo de Asís ponen y remarcan, ponen énfasis en su alegría vital. Era una persona que estaba siempre alegre, siempre estaba derrochando alegría. Y esa alegría no era una alegría del pequeño yo, no era una alegría del ego, no era una alegría por las cosas externas, era una alegría profunda que tiene que ver con lo que hoy estamos denominando en muchos foros la felicidad incausada. Es un estado de gracia que denominan los cristianos, es un estado de Om Shanti que denominan los hinduistas, es un estado de Ananda del que hablan los budistas, es un estado de profunda paz. Es un estado de conexión tan íntima con lo que realmente somos, que vivimos esa felicidad natural que albergamos desde nuestro ser profundo. Francisco de Asís nos enseñó mucho acerca de eso. Y por supuesto, junto con la compasión universal y junto con esta alegría que es la consecuencia natural
de nuestra felicidad natural. Es también otro pilar básico de sus enseñanzas, la sencillez. La sencillez. La consciencia es sencillez. La vida en consciencia es sencilla. Y la vida, para que realmente sea alegre, también tiene que ser sencilla. Vamos a ir degradando algunas de estas cosas durante esta tarde, pero desde luego la providencia o la vida ha querido que tengamos aquí esa referencia de Francisco de Asís, inmejorable a la hora de vivir en la unidad y desde ella. Y vaya por adelantado también, para los que me conozcáis menos, que no tengo ningún tipo de credo religioso. No practico ninguna religión. Y a su vez, todas. Y a su vez, todas. Porque no tengo dudas que todas beben de la misma fuente. Cada una la ha ido adaptando a su cultura, a su época, a su geografía. Unas han tenido en su discurrir histórico más tergiversaciones, otras menos, pero cuando nos metemos dentro encontramos siempre la misma verdad. ¿Cuál es la misma verdad? En la presentación se ha dicho algo que con toda modestia y sin meter en el ojo a nadie, el dedo en el ojo a nadie, no estoy de acuerdo. Yo no lo he dicho. Eso de que somos Dios. No, no somos Dios. Lo siento, pero no somos Dios. Hay que hacer una reflexión más profunda. Un místico sufí, conocido como Al-Halal, iba por ahí diciendo algo tan tremendo que fue condenado por la jerarquía eclesiástica islámica, por los ulemas, fue condenado a morir 4 veces. Y lo mataron 4 veces. Diré, ¿cómo es posible matar a alguien 4 veces? Bueno, pues primero murió en el poto de tortura, martirizado. Una vez que había muerto martirizado, se le ahorcó para matarlo por segunda vez. Una vez ahorcado, se le descuartizó para matarlo por tercera vez. Y a su resto descuartizado se le llevaron a la hoguera para ser quemados y así morir por 4ª vez. ¿Qué había hecho esta persona tan tremendo como para merecer un castigo tan enorme? Dice la historia y la leyenda que estando en el potro de martirio, el verdugo no tenía fuerza como para martirizar a un hombre santo, porque Al-Halal era conocido en la Damasco de entonces como un hombre santo. Un hombre santo que se caracterizaba por su bondad, por su amor, por su servicio, por su entrega constante. Y ese verdugo que tenía que martirizar hasta la muerte a ese hombre santo no tenía fuerzas. Y como para encontrar fuerzas le espetó a Al-Halal. ¿Qué pasa? ¿Que andas por ahí diciendo que tú eres Dios? Y Al-Halal, sabiendo que lo iban a martirizar hasta la muerte, conservó la calma, conservó la armonía y le contestó: no, hermano, no. Lo que yo digo es exactamente lo contrario. Yo no digo que yo sea Dios. Lo que afirmo, y no tengo ninguna duda, es que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Ya está. Otra buena prueba de lo que es vivir en la unidad. Claro que Dios es yo y cada uno de vosotros. Pero para que eso se plasme, tenemos que cesar de ser yo. Esto es un juego de palabras. Obviamente ese último yo es el pequeño yo. Algunos lo llaman ego. Lo podemos llamar el documento de identidad o como se llama en Chile. ¿Mi yo cuál es? Ese pequeño yo, aquí al que estáis viendo, el que ha sido objeto de presentación, que agradezco enormemente. Pero, lógicamente, en la sociedad en la que estamos, cuando se presenta a alguien, ¿qué presentamos? El pequeño yo de esa persona. En mi caso, ese tal Emilio Carrillo, que os aseguro que no soy yo. Os aseguro que no soy yo. Es verdad que lo ocupo efímeramente, pasajeramente. He encarnado en él y le estoy muy agradecido, pero no soy yo. Yo tengo, por ejemplo, un coche que he dejado aparcado en el aeropuerto de Sevilla. Le tengo mucho cariño a mi coche y allí está, esperando en el aeropuerto a que volvamos. Cuando me monto en ese coche me hago uno con él y me es de una enorme utilidad.
Pero yo no soy ese coche. La prueba es que estoy aquí y el coche está en el parking del aeropuerto de Sevilla. Nos hemos amarrado tanto, nos hemos identificado tanto con lo que efímeramente nos sirve para vivir esta experiencia humana que hemos confundido los términos y nos creemos que somos eso. El símil que me gusta utilizar, siguiendo el ejemplo del coche, no somos el coche, somos el conductor. Somos el conductor que ha encarnado en el coche para experienciar en esta vida física esta experiencia humana. Y el coche tiene fecha de caducidad. El coche va a morir. Vuestro coche y el mío va a terminar en la chatarrería, es decir, enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio. ¿Dentro de cuánto? De casi nada. Es más, en comparación con los grandes ciclos del universo y con la edad de casi 14.000 millones de años que se estiman para este universo, este coche que yo ocupo, este coche marca Emilio Carrillo, ¿qué es? Nada. 80 años, 100 años, 120 años. Ahora dicen, no, pero con las nuevas tecnologías lo mismo, 200. Da igual. ¿Qué son 200 años en un universo de 14.000 millones de años? ¿Qué son 200 años vividos en un planeta diminuto, de un sistema solar en el extremo de una galaxia que ella sola tiene 200.000 millones de soles, como el nuestro? Y es una galaxia entre los 7.000 millones de galaxias que conocemos actualmente que hay en el universo. ¿Y tú te vas a identificar con eso? ¿De verdad crees que tú, que tu vida, que tu existencia es ese coche? ¿De verdad en mi sentido común puede caber semejante insensatez de creer que la vida, la existencia que hay en mí, que yo soy verdaderamente, es Emilio Carrillo de verdad? Eso es absurdo. No tiene ni pie ni cabeza. Va contra toda lógica de cualquier tipo, contra el sentido común, contra la lógica científica. Tiene que ser otra cosa. Esto tiene que ser distinto. Y no por ningún afán de llegar a ser nada, ni por ningún afán de inmortalidad, apegado al pequeño yo, sino porque te das cuenta que tiene que haber algo que precisamente transciende ese pequeño yo. Y eso es lo que nos enseña el Jalal. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando ceso de aferrarme, de identificarme, de estar pendiente de ese pequeño yo, efímero en el que he encarnado, pero que no soy yo. Vivir con la unidad pasa indefectiblemente por esto, por este cesar de ser yo. Jesús de Nazaret, ya que hemos hablado de Francisco de Asís, Jesús de Nazaret lo llamó de una forma muy bella. El segundo nacimiento, que es como se conoce en el esoterismo cristiano sobre todo, y nacer de nuevo. Nacer de nuevo. A alguno os sonará un diálogo que se recoge en el Evangelio de Juan, que mantiene Jesús de Nazaret con un rabí, con un sabio judío llamado Nicodemo. Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se le queda mirando con ojos como plato y le pregunta, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y le contesta Jesús compasiva y amorosamente, Nicodemo, ¿tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando? Te insisto, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que resucitar en vida. Y para resucitar en vida, antes hay que morir. Hay que morir para ese pequeño yo. Con el inmenso amor que le tengo a Jesús de Nazaret, al que considero modestamente mi maestro, puedo compartir con vosotros sin ningún tapujo lo siguiente. Qué disparate celebrar la resurrección de Jesús de Nazaret. Qué disparate que el acto más importante de la Iglesia Católica durante todo el año no sea ni siquiera la Navidad, sino que sea sobre todo la Semana de Pasión, la denominada Semana Santa, porque dice que así lo que se conmemora es la muerte y resurrección de Jesús. ¿Pero qué resurrección? Esa resurrección que Jesús tuvo
que murió después de la crucifixión, nos dice, y resucitó, eso no tiene mérito. No tiene mérito. Ninguno. Y lo digo con la enorme tranquilidad de que es mi maestro. ¿Por qué no tiene mérito? Porque lo hacemos todos. Lo hacemos los que sabemos que hay vida después de la muerte y también aquellos que creen que es un imposible y que no hay vida después de la muerte. Todos resucitamos. A lo que os cueste más trabajo integrarlo. No soy adivino, pero aseguro que os pasará. Que llegará un momento en el que el coche en el que estáis encarnados dejará de funcionar. Dentro de un minuto o dentro de 50 años, no lo sé, cuando sea. Y lo que os puedo asegurar es que cuando eso se produzca, veréis que vuestro coche, vuestro cuerpo, con el que os habéis identificado, estará ahí, en la cama de vuestra casa o del hospital o en la cuneta de una carretera, y vosotros estaréis vivos. A los que os cueste más trabajo integrar esto, os aseguro también que en ese momento, aunque hayan pasado 50 años, os acordaréis de esta tarde. Ah, esto fue lo que aquel loco decía en aquella charla a la que no sé muy bien por qué acudí. Todos resucitamos, los que somos conscientes de que eso es así y los que no lo son. Con lo cual, ¿qué mérito tiene el resucitar cuando te mueres? Ninguno, porque no te mueres, fallece el coche. De ahí que el mérito de Jesús de Nazaret no sea resucitar después de que lo mataron. Eso no tiene mérito. También resucitó al-Jalal y resucitaremos todos. ¿Cuál es el mérito? Resucitar en vida. Ahí donde está el quid de la cuestión. Resucitar en vida. Y como decía hace un momento, para resucitar en vida, para nacer de nuevo, como le decía Nicodemo, hay que morir. ¿Estamos dispuestos a morir? Nuestra mente dice, bueno, depende de qué es eso de estar dispuesto a morir. ¿A qué tenemos que morir? Tenemos que morir a una forma de vida. ¿Estamos dispuestos a morir a una forma de vida? Es imprescindible morir a una forma de vida. Lo hizo Francisco de Asís. En la maravillosa película Hermano Sol, Hermana Luna, el momento memorable de ese nacer de nuevo es cuando a la salida de la misa del domingo en Asís, él está en pelota viva, desnudo por completo, con la ropa que había llevado hasta ese momento en la mano, esperando que salga su familia para darle la ropa. Agradecerle el haberle traído al mundo, pero decirle que ya a partir de ese momento su vida es otra. Y simbólicamente esa desnudez y esa entrega incluso de la ropa simboliza esa muerte a una manera de vivir y ese nacer a otra forma de vida. Hay que morir a una forma de vida basada en el pequeño yo. ¿Estamos dispuestos? Y hay que resucitar a una forma de vida basada en lo que de verdad somos. Con el símil del coche y el conductor. Hay que morir a una forma de vida basada en el coche y hay que nacer y aplicar en nuestra cotidianidad una forma de vida basada en el conductor. ¿Estamos dispuestos a ello? Desde luego, si no hacemos eso, lo de vivir en la unidad no pasa de ser algo muy, muy hermoso de decir, pero imposible de llevar a cabo. Desde el coche es imposible vivir la unidad. ¿Por qué? Porque el coche es un individuo. El coche es una, fijaros la palabra, lo comentaba ayer con Edgardo, es una individualidad. Esta palabra castellana no tiene precio, deberían hacer la suya todos los idiomas del mundo. Individualidad, fijaros, individuo y dualidad, individuo y dualidad. Porque siempre que hay individuo, siempre que hay sujeto, está yo y el otro, sujeto y objeto. Ya está ahí la separación, ya está ahí la división. Y cuando hay separación, cuando hay división, no puede haber, bajo ningún concepto, unidad. Ese nacer de nuevo del que hablaba Jesús de Nazaret, esa transformación en Dios de la que habló Juan de la Cruz, a eso estamos llamados.
Y esto está recogido en todas las tradiciones espirituales. Cuando se habla de la iluminación en los ambientes orientales, cuando se habla del despertar de la conciencia del que tanto se habla actualmente, todo consiste en esto. Morir a una forma de vida basada en el pequeño yo, para resucitar y vivir a una nueva forma de vida desde lo que realmente somos. ¿Estamos dispuestos a eso? Algunos, bajo los influjos de los paradigmas de la sociedad en lo que estamos, se preguntarán, bueno, ¿y realmente qué ganamos con esto? ¿Realmente qué ganamos con esto? ¿Qué conseguimos? Las mentes más utilitaristas. Bueno, pero, vale, lo de vivir en la unidad no lo entiendo muy bien. Lo del pequeño yo, el yo más grande y eso medio que. Lo del coche y el conductor me puede servir. Pero a ver, Emilio, ¿qué gano? ¿Qué conseguimos si morimos a esa forma de vida basada en el pequeño yo y desarrollamos nuestro día a día en esa nueva forma de vida basada en el yo superior, en el conductor que somos? ¿Qué conseguimos? Pues sobre todo y fundamentalmente una cosa: dejar de sufrir. ¿Os vale? Dejar de sufrir. De la misma forma que es imposible vivir en la unidad si no nacemos de nuevo, es imposible dejar de sufrir si no nacemos de nuevo. El sufrimiento humano, tan presente en la vida de cada persona, en la vuestra, en la de la mayoría de la gente, en el mundo, ese sufrimiento. Eso es lo que queremos dejar atrás, ¿verdad? Y os invito a que el resto del tiempo, hasta que abramos las preguntas, reflexionemos sobre esto. Porque es una plasmación muy práctica de vivir en la unidad. Empiezas a vivir de una manera distinta, más enfocada, dirigida en definitiva desde lo que verdaderamente eres, no aferrada e identificada con el pequeño yo. Vas percibiendo esa unidad, pero sobre todo y fundamentalmente el sufrimiento va a ir desapareciendo de tu vida. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Antes de entrar en ese por qué, os recuerdo lo que muchos sabéis. Al sufrimiento, que vamos a hablar ahora de dejarlo atrás, al sufrimiento le tenemos que estar muy agradecidos. El sufrimiento ha sido el bastón en el que muchos os habéis apoyado para crecer. El sufrimiento es la herramienta que muchos seres humanos utilizan como factor de impulso para desarrollarse en conciencia y para evolucionar espiritualmente. No os voy a pedir que levantéis la mano porque sé la respuesta. ¿Cuántas personas hay entre vosotros y vosotras? Muchas, que si no fuera por el sufrimiento no estaría aquí. San Juan de la Cruz, cuando hablaba de la transformación en Dios, lo llamó las noches oscuras. Y es cierto que un tanto por ciento abundantísimo de las personas que aquí ahora, en esta encarnación y en este mundo de ahora, se adentran por una nueva vida y empiezan a poner sus ojos nuevos hacia algo nuevo basado en la conciencia, lo hacen porque el sufrimiento los ha conmovido, porque el sufrimiento le ha originado un terremoto en su vida. Y ese terremoto los hace empezar a mirar otra cosa, a mirar la vida de otra manera. Por eso San Juan de la Cruz habló de las noches oscuras y llegó a decir en esa transformación en Dios que en poema él escribió de esa forma tan maravillosa de la amada en el amado transformada, la transformación en Dios. Él lo mete en ese poema que tiene como título La noche oscura. Fijaros, la transformación en Dios. El poema debería titularse El día luminoso, el día más resplandeciente. Pues no, se titula La noche oscura. Y él lo dice muy bien, este santo abulense. Oh noche que guiasteis, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntasteis amado con amada, amada en el amado transformada. La noche oscura, el sufrimiento,
factor de impulso para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo en conciencia, para nuestra evolución espiritual, en vuestra vida, en la de muchos de los que estáis aquí, en la de mucha gente que pueden ver este vídeo, en la de millones y millones de personas que caminan hoy con la mirada en la conciencia en el mundo entero. Esto es lo primero que cuando hablamos del sufrimiento tenemos que recordar. El agradecimiento. Todo tiene su sentido profundo. Todo tiene su porqué y su para qué. Y el sufrimiento llega a nuestra vida con un sentido profundo. Y agradecido, muy agradecido, ahora lo vamos a despedir para siempre. Ya está. Ya nos hemos enterado. Ya hemos comprendido que efectivamente todo tiene su sentido profundo y ya hemos comprendido que el sufrimiento también. Pero es legítimo desde nuestro corazón que al sufrimiento le digamos adiós. No con rencor, no con resentimiento, con ternura y con agradecimiento. Pero vamos a decirle adiós. A partir de ahí se plantea la gran cuestión. ¿Y cómo? ¿Cómo dejamos de sufrir? Siddhartha Gautama, Buda Gautama, ha sido el gran maestro en lo que al sufrimiento respecta. Es verdad que él bebió de una tradición milenaria, que parte de los textos védicos que tienen unos 4.000 años aproximadamente, que se fueron vertiendo en una tradición espiritual potentísima, pasando por los Upanishads y llegando a toda la tradición que grandes maestros como Patanjali vertieron en sus famosos Yoga Sutras. Ahí están las enseñanzas de las que bebe Siddhartha Gautama y que él expresó de una forma tan maravillosa. Nos vamos a los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo, y se habla del sufrimiento, como en toda esta literatura profunda que acabo de mencionar de pasada. Y cuando Buda enseñaba sobre el sufrimiento, como cuando en los Yoga Sutras de Patanjali enseñan del sufrimiento, ¿qué nos dicen? Que el sufrimiento vuestro y mío y el de los seres humanos en general tiene 5 causas profundas. 5. No es una, tampoco 50, son 5. Por lo menos 5 causas fundamentales, 5 causas primarias. A lo que os suene más la literatura relacionada con el yoga y con el orientalismo, se le conoce como kleshas, las aflicciones, las causas de las aflicciones y del sufrimiento humano. Y son 5. Os invito a que las repasemos, porque es la forma de que nos demos cuenta de dónde nace el sufrimiento, y eso nos va a dar pistas muy importantes para nacer de nuevo, y el nacer de nuevo es el camino fundamental para vivir en la unidad. 5 kleshas. Además, el símil del conductor y el coche nos va a venir maravillosamente. Vamos a hablar de las 5 causas fundamentales. El sufrimiento se manifiesta de muchas maneras. Aquí vamos a hablar, como se habla en boca de Buda, como se habla en los Yoga Sutras, vamos a hablar de las causas profundas, no de las manifestaciones externas. Es fácil de entender. Cuando tenemos una enfermedad, hay que diferenciar entre el síntoma y la enfermedad. Por ejemplo, si alguno de nosotros tuviera fiebre, lo primero que tenemos que hacer es algún tipo de tratamiento para bajar la fiebre. Si tenemos 39 o 40 grados, lo primero es bajar la fiebre. ¿Qué hago para bajar la fiebre? Pero ojo, me imagino que cuando la fiebre mengue porque tienes tal tratamiento, no te quedarás ahí. Tendrás que preguntarte, oye, ¿y por qué tengo fiebre? Porque la fiebre es señal, es el síntoma de algo profundo, que puede ser simplemente una infección menor o puede ser algo mucho más grave, ¿verdad? No nos quedamos en el síntoma, vamos a la raíz. Aquí no nos vamos a quedar en el síntoma del sufrimiento. El sufrimiento se manifiesta de muchas formas. Vamos a ir a las causas profundas que lo provocan. Y son 5. Los síntomas, cantidad, pero las causas profundas son 5. La primera, nos metemos en este tipo de literatura que estoy compartiendo y nos dicen el primer klesha, la primera causa de aflicción, la primera causa raíz del sufrimiento es la ignorancia. Y nos quedamos perplejos.
la ignorancia? ¿Que el sufrimiento, el vuestro y el mío y el de la humanidad, tiene como primera razón de ser, como primera causa, la ignorancia? El que no ande muy ducho de geografía, de capitales del mundo y de banderas, es la principal causa del sufrimiento. El que esto de la hipotenusa y el teorema de Pitágoras no lo recuerde muy bien, esa ignorancia de tantas cosas intelectuales, vamos a llamarla así, es la causa del sufrimiento. ¿En serio? Hombre, hay que seguir leyendo un poco. Algunas traducciones no siguen leyendo. Y cuando se lee, y es una buena traducción de los Yoga Sutras, no es la ignorancia. Es la ignorancia de lo que somos. No de que no te sepa las banderas ni las capitales del mundo, sino la ignorancia sobre ti. Ese es el problema. Tu ignorancia sobre ti mismo. De ahí que machaconamente tantos sabios nos hayan dicho: conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y nada, no hay manera. Y seguimos ignorantes sobre lo que somos. ¿Qué es lo que somos? La divinidad encarnada. Esa esencia, ese yo superior, divino, infinito y eterno, que no es de este mundo aunque esté en este mundo, que en este mundo se encarna además en una cadena de vidas, pero que no es de este mundo, y que realmente no está atado ni al espacio ni está atado al tiempo, aunque aquí vivamos en el espacio y en el tiempo. Pero nuestro ser es otra cosa, el conductor al que he hecho referencia, y lo hemos olvidado por completo. Forma parte de la lógica natural de las cosas. Decía la abuela Margarita hace un rato, hablaba de espíritu y materia. Los científicos hablan del Big Bang. Algunos empiezan a preguntarse qué hubo antes del Big Bang. Einstein, que se preguntaba cosas como esta, tuvo una ventaja sobre sus compañeros, y es que además de estudiar las ciencias, también estudió espiritualidad. Y en la espiritualidad antigua se nos dan pistas muy importantes para entender lo que hoy la astrofísica está empezando a ver. Claro que hay un Big Bang. Antiguamente lo llamaron la emanación. Y no se conformaron con eso, sino que se enseña en teosofía que fueron no una, sino 3 emanaciones consecutivas e interrelacionadas, que es lo que la ciencia hoy día mete en el Big Bang. Y claro que hubo un antes del Big Bang. Se conoce como lo inmanifestado en la literatura de la sabiduría antigua. Y eso inmanifestado da lugar a una manifestación a través de ese proceso que la ciencia denomina Big Bang, el surgimiento y la expansión del universo, fase de expansión en la que todavía estamos. Y lo que surge es una única realidad. Lo que surge del Big Bang es una única realidad. Y en esa única realidad convive el espíritu y la materia, como muy bien se ha dicho aquí ya esta tarde. Todo es divino a su vez, pero el espíritu es la esencia divina pura, hablando en términos científicos y en términos herméticos, de los principios herméticos y del Kybalión. Su frecuencia vibracional es de una enorme pureza, es enormemente alta. Ese espíritu, esa esencia, que es nuestro verdadero ser, una vibración inefable. Los cristianos lo han expresado mejor que nadie. Lo han llamado Espíritu Santo. Sabían lo que decían. Habían leído también de fuentes serias. Y saben perfectamente esos primeros cristianos, por las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús le aportó, bebiendo de fuentes muy antiguas, que el Espíritu es uno. Y siendo uno, está en cada uno. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu que es uno y está en cada uno. De la misma forma que el aire que hay en esta habitación es uno y está en cada uno de nosotros. Cada vez que inspiramos, aquí está el aire. No estamos tan locos como para decir que este aire es mío o que este aire soy yo. El aire es uno y está en cada uno. El Espíritu es uno y está en cada uno. Esa es la figura esotérica del Espíritu Santo. El Espíritu que es uno y siendo uno está en cada uno.
pero el espíritu convive con la materia. Son diferentes, claro, su frecuencia vibracional no tiene nada que ver. La materia da igual de la que hablemos, materia oscura, energía oscura, de la que habla la ciencia hoy, todo eso es materia, con mayor o menor frecuencia vibracional, y su frecuencia vibracional es densísima en comparación con la del espíritu. Espíritu y materia son muy diferentes, pero conviven. Es esa pipa que delante nuestra la abuela Margarita tenía troceada y ha unido. Aquí está el espíritu en vosotros y en mí. Es el Dios que es yo en cada uno de nosotros. Y está encarnado en la materia del coche en la que estamos y en la materia que nos envuelve y en la que vivimos. Espíritu y materia son diferentes, pero conviven. Y esa convivencia produce dos enormes fenómenos en el universo. Por un lado, gracias a la convivencia de la materia con el espíritu, la materia evoluciona. Cuando empezamos a ver la unidad, percibimos también con claridad que la materia no evoluciona por azar. Es algo que la ciencia ha mantenido durante un tiempo y que ya está abandonando a pasos agigantados. La materia no evoluciona por casualidad. Hay una evolución inteligente, hay una evolución guiada, hay una evolución orientada. Y la fuente de esa influencia, de esa inteligencia, de esa orientación, es el espíritu que subyace en cada átomo del universo, en cada forma de vida, en cada componente de la materia. Esa convivencia de la materia con el espíritu es lo que hace que la materia evolucione de una forma inteligente. Pero a su vez la convivencia entre el espíritu y la materia tiene una influencia en el espíritu. ¿De qué manera? Que el espíritu tiene una vocación natural a interpenetrar la materia, a vivir en consciencia la materia, a envolverse en la materia. Y el espíritu comienza un camino, un sendero que va de arriba a abajo, desde las dimensiones inefables de las altísimas vibraciones propias del espíritu. El espíritu empieza a descender y a descender y a descender, cada vez en planos más densos, cada vez en planos más densos, hasta llegar al plano más denso de todos los densos. ¿Cuál? En el que nosotros estamos. Es el punto más denso, enseña la sabiduría antigua, donde el espíritu puede llegar. Aquí estamos nosotros, el Dios que es cada uno de nosotros, el Espíritu Santo que cada uno de nosotros atesora, envuelto en la materia, viviendo en la materia. Y lo estamos haciendo dentro de un proceso evolutivo, donde por supuesto que la divinidad no va a crecer en nada estando aquí. Por supuesto que el espíritu que sois vosotros y que soy yo, la consciencia pura, que es la cualidad innata de ese espíritu, no va a crecer por estar aquí. Pero lo que sí vamos a conseguir es expandir la consciencia. Permitidme que lo exprese de una forma demasiado coloquial. De esto va el juego. La consciencia divina no puede crecer, es la máxima posible. Pero al interpenetrar la materia y al envolverse en ella hasta llegar a donde nosotros, desde el espíritu que somos, hemos llegado, colaboramos y contribuimos a que se expanda. Hablando ayer con Edgardo de esto, le compartía un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo aquí una varita mágica o que este osito es un osito mágico y que ahora haciendo así por la sala he conseguido que la consciencia pura que sois aflore por completo. Obviamente es una broma, ¿verdad, osito? Esto es un sendero que tiene que hacer cada uno. Esto no es algo que ocurra por casualidad, ni por influencia de no sé qué tipo de energía, ni por los extraterrestres. Esto es un sendero que tiene que recorrer cada uno. Y que está descrito en todas las tradiciones serias. El sendero que te lleva a nacer de nuevo. Vamos a suponer por un momento que lo hubiéramos recorrido, ¿vale? Y que de golpe y porrazo, ese Espíritu Santo, ese nacer de nuevo, esa consciencia pura, estuviera ya a flor de piel y plasmándose en todos nosotros. Estaríamos muy contentos, ¿verdad? Tan contentos que, y no hay problema, yo pago, nos vamos a ir
de viaje a celebrarlo. Os invito a pasar una semanita en Alaska. ¿Por qué Alaska? Porque es un sitio que casi ninguno de los que estamos aquí conocemos. Si hay alguien que lo conoce, por favor, que no lo diga. Vamos a suponer que nadie, ninguno hemos estado en Alaska, ¿vale? No digo la Patagonia porque seguro que hay muchos. Allí decimos la Patagonia. Aquí digo Alaska. Nos vamos una semanita a Alaska, ¿vale? Y con una condición, que cuando volvamos del viaje nos volvamos a ver aquí, ¿vale? Bien, esfuerzo de imaginación, nos vamos a Alaska, disfrutamos de Alaska, hemos vuelto de Alaska y ya estamos aquí a la vuelta. Os pregunto, ¿el viaje a Alaska ha servido para que aumente vuestra consciencia, para que crezca vuestra consciencia? No, porque ya nos fuimos con la consciencia pura, con la conciencia divina, que no puede aumentar. Con lo que el viaje a Alaska no habrá servido para aumentar la conciencia, es imposible. Ahora bien, habéis conocido personas en Alaska que antes no conocíais. Formas de vida que antes tampoco conocíais. Gastronomía, paisajes, puestas de sol o atardeceres, temperaturas, etcétera, etcétera, que antes no conocíais. Y ahora al volver sí conocéis. Vuestra conciencia no ha aumentado, pero vuestra conciencia se ha expandido. Nos fijamos mucho en lo cuantitativo, el más. La conciencia pura no puede aumentar, pero sí se expande. Y se expande por la vía de esas vivencias y esas experiencias que vosotros y yo, desde el espíritu uno que somos, estamos desplegando en este plano humano. Y sabíamos cuando llegamos aquí que se corre un riesgo. Mejor dicho, no es un riesgo, es una seguridad. La amnesia. Lo sabíamos de sobra. A ninguno nos ha cogido por sorpresa, en todo lo sabíamos. Al llegar a esta materia tan densa, nos vamos a apegar a la materia misma. Nos vamos a apegar a nuestro cuerpo físico con todo lo que ello conlleva, a nuestro mundo emocional y mental, etc. Éramos conscientes que eso iba a suceder y que íbamos a olvidarnos de lo que somos y que nos íbamos a aferrar a lo exterior, que toda nuestra mirada iba a estar hacia afuera, nunca hacia adentro. Lo sabíamos. Sabíamos que en definitiva se iba a producir esa ignorancia de lo que somos. La primera causa del sufrimiento humano, la amnesia, el olvido, el Alzheimer de lo que realmente somos. Esta es la primera y gran causa del sufrimiento humano. Está en todas las tradiciones espirituales profundas. Insisto, no es una anomalía esa ignorancia de lo que somos. Es algo que sucede de manera natural y que sabíamos que iba a suceder. Pero ya está, ¿no? Ya está. Si estamos aquí es porque ya empezamos a percibir algo que va más allá de esa ignorancia. Pero para seguir avanzando, no os olvidéis que nosotros mismos y muchísimos seres humanos siguen en ese estado profundo de Alzheimer. De ahí la forma de vida que tienen, de ahí sus conductas y sus comportamientos, en el olvido de lo que son, en el olvido de lo que somos, en el olvido de lo que es. La primera causa, esta primera causa, da origen a la segunda, al segundo klecha. ¿El segundo klecha cuál es? Como has olvidado lo que eres, te crees que eres lo que no eres. También suena trabalenguas, pero es de una enorme potencia. Como has olvidado lo que eres, conductor, te crees que eres lo que no eres, el coche. De ahí que se nos diga que vivimos en un mundo maya, de ilusión. Claro, porque hemos equivocado los términos por completo. Llega Mateos, el del Evangelio de Mateo cristiano, y dice: lo que es no es, y lo que no es, es. Y se queda tan pancho. Y se lee en las iglesias, y la gente dice: bueno, pero este tío estaba loco en ese momento, se había tomado algo. Lo que es no es, y lo que no es, es. Miraros al espejo.
Lo que es, no es. ¿Qué es lo que es? Lo que no es. ¿Por qué? Porque no está en el espejo. ¿Me estáis viendo a mí? ¿Qué estáis viendo? Lo que no soy. ¿Qué soy? Lo que no veis. Os miro a vosotros. A mí no me pasa igual porque ya me sé el truquillo. Es una broma. También tenemos que tener otra mirada, ¿no? Para ir viendo en los demás eso que no se ve. Vamos por la calle y un coche hace pa, 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 y percibimos que hay alguien que nos está saludando desde el coche. Giramos la cabeza hacia el coche para ver quién nos saluda. ¿Nos conformaremos con mirar el coche o miraremos dentro? Miramos dentro, porque puede ser que nos esté saludando el conductor o alguien que va acompañando al conductor y dice, mira, ahí va mi amigo Emilio, dale un toque de claxon. Miramos dentro del coche, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, vivimos mirando los coches. La educación de la que maravillosamente Amanda nos ha estado aquí ilustrando. ¿Cuándo nos daremos cuenta que nuestros hijos no son nuestros hijos? Son tuyos biológicamente. En las tradiciones antiguas nos enseñan que te han elegido como madre y como padre desde la dimensión álmica, pero no son tus hijos más allá de lo biológico y de un pacto de alma inefable que hace que haya encarnado como tu hijo o como tu hija. Pero aunque tenga un mesecito, o tenga 5 añitos, o tenga 10, ahí hay una dimensión espiritual, ahí hay un conductor que mira por dónde puede tener un camino espiritual andado mucho más largo que el tuyo, aunque tú tengas 45 años. Y algunos padres se quedan asombrados, hay que ver las cosas que dice mi hijo. Pero es que tu hijo puede ser un alma ya, que tenga una trayectoria muy larga. Y en cualquier caso también se da esa inocencia de esos primeros años que Amanda también ha descrito, que está a flor de piel en los pequeños y que en nosotros va desapareciendo. Pero desde luego, cuando miramos a los demás, incluidos a nuestros seres queridos, no nos quedemos en la superficie, no nos quedemos en lo que aparentemente es. Hay que meterse en lo que de verdad somos, aunque no lo veamos. Lo que es, no es. Lo que no es, es. Pues bien, ¿qué nos sucede? Que esto también lo hemos olvidado. Y creemos que somos lo que no somos. Aquí empiezan los líos mayores. El Alzheimer provoca el gran lío de creerte que eres lo que no eres. Pero de verdad, el lío empieza ahora. Porque claro, te crees que eres algo que tiene los días contados. Algo que se va a morir. Fijaros que esto tiene una parte cómica, ¿eh? Tú eres divino eterno. Pero mira por donde ahora te crees y te identificas con algo que en el contexto del universo no es nada. Que va a vivir lo que vive, lo que representa una gotita de agua en el océano. Nos identificamos con algo que va a morir y que va a morir mañana. Tú que eres divino, infinito y eterno, te identificas con algo absolutamente efímero y pasajero. ¿Cómo es posible tanta amnesia? Sí es posible. La densidad de este plano es muy alta. Pero estamos saliendo de ese Alzheimer. Pero el Alzheimer provoca que nos creemos que somos lo que no somos. Y nos creemos que somos algo que va a morir. Y nos creemos que somos algo que, como va a morir, os habréis dado cuenta ya, vive en la continua inseguridad. ¿O no os habéis dado cuenta? Siempre la inseguridad, el miedo, la necesidad de protección, la necesidad de cuidado. ¿Qué padre le dice a su hijo lo que en ese sueño que en la película Corazón Salvaje, Braveheart, protagonizada por Mel Gibson, cuando es pequeño, William Wallace, que es el que interpreta el actor Mel Gibson, cuando es pequeño William Wallace, en el sueño con su padre que han traído su cadáver de haber peleado con los ingleses, le dice el padre a William, William, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. ¿Qué padre le dice eso actualmente a su hijo? Tu corazón es libre. Hijo mío, recuerda, eres divino, infinito y eterno. Vive en la libertad de tu divinidad.
Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Dice San Juan de la Cruz, en ese poema de las noches oscuras, después de que la amada se transforme en el amado, se haya dado la transformación, ¿cómo termina el poema? Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Así termina. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Ya está. ¿Cuidado de qué? ¿De qué? Somos irrompibles. Vivimos infinitamente. Somos la divinidad misma. Nuestros hijos también. Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Sin embargo, ¿qué es lo que más sale de la boca de un papá y de una mamá? Cuidado. Cuidado con esto, cuidado con aquello, hijo, ten cuidado, protégete, no sé qué. Uf. Con lo que, al olvidar lo que somos y al identificarnos con lo que no somos, primero y segundo crecha, viene el tercero. Ese pequeño yo con el que nos identificamos está buscando cosas con las que protegerse. Es tan débil, es tan inseguro, es tan efímero, que está buscando cosas en las que protegerse. Y busca una satisfacción también en lo efímero. ¿Dónde está todo ese lío? Fuera, 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 fuera. En el lenguaje del yoga se le llaman las atracciones. Las atracciones. El tercer klecha, las atracciones. ¿Qué es eso de las atracciones? Que como tú, que eres el conductor pero lo has olvidado, te has identificado con el pequeño yo o coche, ahora toda tu vida consiste en ¿qué? En dar al coche las satisfacciones que el coche quiere. Como si fuera un niño caprichoso y que tú no tienes otra cosa que hacer que estar pendiente de lo que le apetece, de lo que le atrae. Y esto tiene tela, ¿eh? Primero porque nuestro pequeño yo, ¿se habéis fijado? Que no somos nosotros, que es un instrumento que debe estar a nuestro servicio, pero que no está, porque nosotros estamos al servicio de él, porque nos hemos identificado con él. Nuestro pequeño yo no le gusta una cosa, es que le gustan muchas. Si fueran solamente unas cuantas, pero es que le gustan muchas cosas. ¿Os habréis dado cuenta de, además de gustarle muchas cosas, es que le gustan mucho, mucho? Es decir, todo lo contrario de lo de Francisco de Asís. Necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Tú estás loco. Necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho. Es así como habla el pequeño yo. Pero lo hace desde su inseguridad. Hay que entenderlo. Es como un niño que estamos educando. Pero como nos identificamos con él no lo podemos educar, claro. Es para hablarle con ternura. Anda ya, no. Esto no funciona así. Buscas la felicidad hacia adentro, no hacia afuera. Ni en bienes materiales, ni en placeres sensuales. Dentro, busca dentro. Si la tienes ahí, en cantidades infinitas en tu divinidad. Pues no, hacia afuera. Lo que al coche le atrae, que le atraen muchas cosas. Y lo mucho que le atrae mucho. Y eso no origina ese estrés, ¿no dais cuenta? Una sociedad basada en el culto a la velocidad, corriendo de un lado para otro continuamente. ¿Pero para qué? ¿A dónde vamos? Siéntate, guarda silencio, respira. Conócete, mírate. Y además, por si esto fuera poco, muchas de las cosas que le atraen a vuestro pequeño yo, no las tiene. Y muchas de las que no tiene, nunca la va a tener. Frustración, ofuscación. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es para reírse, no es para llorar, es para reírse, en el lío que nosotros mismos nos metemos. Y si las atracciones son el tercer klecha, el cuarto klecha, ¿cuáles son? Las repulsiones. Este cochecito en el que estamos encarnados, cuando nos creemos que somos él, no solo le atraen muchas cosas, no solo le gustan muchas cosas, sino que también hay muchas que le disgustan. Es un cuadro completo, vamos. Muchas cosas le gustan, atracciones, pero también muchas cosas le disgustan, las repulsiones.
Y así estamos, también queriendo evitar las cosas que le molestan al pequeño yo. Muchas de las cuales son inevitables. Por ejemplo, la muerte. Y así anda la gente, queriendo evitar la muerte. La queremos evitar tanto que la hemos escondido. En donde yo vivo, la muerte ha dejado de existir. Está mal visto hablar de ella. La gente se muere en hospitales con protocolos sanitarios perfectamente establecidos, que de la cama del hospital a las 2 horas tiene que estar en el tanatorio y en menos de 24 horas enterrado. No hay velatorio. A los niños se les dicen que no vaya al entierro de los abuelos. Pero vamos a ver si en el colegio le estás enseñando de todo. ¿Cómo no va a conocer el niño que existe una cosa, que es la muerte física? Que estamos ocultando. Nos lo estamos ocultando a nosotros mismos, esa es la realidad. La muerte le repele a la gente. Es increíble que nos pueda repeler la muerte, de verdad. Pero ¿alguien en su sano juicio cree que se va a quedar aquí? ¿No nos hemos dado cuenta ya de que venimos y nos vamos? ¿Que eso es la ley de vida? ¿Que eso es lo natural? Hombre, yo comprendo la añoranza de un ser querido que ya no está. Lo comprendo. Mi padre falleció, mi madre falleció. Yo comprendo esa añoranza. ¿Cómo no la voy a comprender? Pero oye, de ahí al drama, y lo digo con todo el respeto a las personas que tanto sufren por esto. Esa experiencia tremenda de una madre que fallece su hijo. Lo digo con todo el respeto. Colaboro con muchas entidades, con muchas asociaciones de personas que han perdido, entre comillas, seres queridos. Pero también con ellos y con ellas lo hablo con esta claridad. Porque hay que decir las cosas con claridad, con ternura, con mucha compasión, pero también con claridad. Venimos y nos vamos. Y esto no es tan difícil de entender, de verdad. Es ese pequeño yo dichoso el que nos impide que entendamos lo evidente, que venimos y nos vamos. Mirad, estamos aquí para disfrutar el festival MCA. Ha comenzado hace un ratito. Por si no lo sabéis, termina el domingo por la tarde. Los que estamos aquí hemos venido por el festival MCA. Pues el domingo por la tarde, como máximo, nos tenemos que ir de esta maravillosa estación. Y si os queréis quedar a dormir el domingo por la noche, lo tenéis complicado, ¿eh? Seguro que habrá alguien de seguridad que os diga que eso no puede ser. Y hay determinadas personas, Enrique, Lola, Almudena, que también vino el viaje con nosotros, yo mismo, que hemos venido desde España a vivir estas experiencias que estamos compartiendo con vosotros. Y cuando termine, nos volvemos. ¿Y qué tragedia tiene esto? ¿Dónde está la tragedia? Yo no lo entiendo. Venimos, vivimos las experiencias que nos corresponden y nos volvemos. Vosotros, vuestros hijos, vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros vecinos y vuestros jefes. Da igual, todos, sin excepción. ¿Dónde está el problema? Hay gente que dice, ya Emilio, pero hay una cosa que es ley de vida. Y es que un padre o una madre no deben ver morir a su hijo. ¿Dónde está escrito eso? Yo he estudiado los textos antiguos, mucha sabiduría profunda, y yo no me he encontrado en ningún sitio que diga que un hijo, mejor dicho, un conductor encarnado tiene que vivir aquí más tiempo que su padre, o que no se puede volver hasta que su padre o su madre no hayan fallecido. ¿Dónde está eso escrito? ¿No nos daremos cuenta que cada uno encarnamos para vivir unas experiencias, las que sean, y cuando se han vivido nos vamos? Y pueden ser un mes o 100 años. ¿Y tú quién eres tú para decirle a un alma encarnada? No, tú te quedas aquí hasta que yo me vaya. Es como si aquí alguien se queda hasta el domingo a última hora y se empeña en que todos tenemos que estar aquí hasta el domingo a última hora. Pues mira, no, yo he venido hoy y no vuelvo. Pues sí, tienes que volver, tú no te vas de aquí. Nos reímos con razón. Esto hay que tomárselo, no a broma, porque es serio, pero sí aplicando